Sí. Leti, ¿vos grabás? Sí, ya está en eso, ya está grabando. Bueno, vamos a profundizar sobre un concepto que es central en nuestra disciplina y en el análisis de la ciudad, sobre todo, que es el de estructura urbana, un concepto con el que ustedes ya tienen cierta familiaridad, porque ha sido uno de los términos sobre los cuales han indagado en el curso del año pasado, en la introducción al urbanismo, y supongo que quienes no cursaron con nosotros también deben haber tenido alguna aproximación a este concepto. De cualquier manera, tener un conocimiento previo o una idea previa no es algo fundamental para entender el teórico de hoy, que se plantea casi como un teórico introductorio a esta noción, que a lo largo del año iremos enriqueciendo, iremos complejizando el tema de lo que es la estructura urbana, que tiene cierta dificultad. El tema no es algo tan sencillo. Lo primero que hay que decir es que es necesario tener una visión estructural. Si ustedes se dan cuenta, el primer ejercicio que hicimos este año, que fue el que estaba basado en el método que planteaba Kevin Lynch en la década del 60 para reconocer la estructura visual. Obviamente Kevin Lynch no habla de la estructura urbana, como vamos a hablar hoy, pero hay una relación directa cuando habla de la estructura visual, ¿no? Es ver, de alguna manera, el modo, el orden o el desorden que tiene un determinado entorno urbano. Y lo que implica el método que aplicaba Lynch para entender el paisaje urbano era la importancia de tener una visión de la totalidad de la ciudad, ¿no? Una visión integral. Siempre es importante hacer este trabajo a medida que ustedes vayan analizando, es no perder noción de la totalidad del área y de la totalidad también urbana, que sería el territorio, en donde está insertada nuestra área de estudio. Nosotros no estamos analizando un fragmento o un pedazo de no sé, pongamos, una ameba en un laboratorio aislado. Estamos analizando un fragmento de la ciudad, y ese fragmento pertenece a una ciudad que a su vez está inserta en un territorio. Recuerdo estos conceptos que planteábamos en la primera clase acerca del objetivo del análisis, que es comprender la dimensión espacial de la ciudad, formulando algunas preguntas. ¿Qué se construye? O sea, ¿qué es este espacio que estamos analizando? ¿Qué son estos espacios objeto de nuestro interés? ¿Cómo llegaron a ser lo que fueron? O sea, ¿cómo se construyeron, básicamente? ¿Quiénes los construyeron? ¿Y para qué construyeron esos espacios? ¿Con qué objetivo? Y finalmente siempre hay una pregunta que queda flotando, que ya es un poco más tal vez para especialistas, pero sobre la cual intentaremos tirar algunas pistas en el año, es si existen lógicas orientadoras. Esto es decir, siempre hay una voluntad en el análisis que es innegable, que es la de trascender el análisis de un caso específico, como en nuestro caso, para darnos cuenta si existen leyes orientadoras que expliquen el modo en el que las ciudades se organizan y en el modo en el que las ciudades se van construyendo. Y cuando hablo de leyes que sirven tanto para explicar el caso de Rosario como casos de otras ciudades. Si hay una lógica común, a lo mejor no podemos hablar de todas las ciudades, pero sí podemos establecer categorías, tipos de ciudades, y podemos encontrar leyes que hablan de ciudades como Rosario y análogas, o de ciudades como Buenos Aires y análogas, o de ciudades como Londres y análogas a Londres. Y nosotros decíamos que para hacer esta actividad analítica, pensábamos que íbamos haciendo un trabajo de descomposición de la forma urbana, ¿no? Descomposición de la forma urbana
en lo que llamamos categorías analíticas elementales. El sitio, que es el entorno natural apropiado en la práctica y apropiado simbólicamente para la configuración de un asentamiento humano. Es el sitio entendido como ámbito de vida, podríamos decir, ¿no? Como hábitat. Otros componentes que son los tejidos, todos estos términos ustedes ya los han visto el año pasado, tejidos, sobre los cuales también vamos a profundizar, pero estamos hablando de las parcelas, las edificaciones y los usos que se dan en las parcelas, las infraestructuras, los trazados viarios, los trazados ferroviarios, los usos, el reparto en general y la organización de los usos en el suelo, en toda la ciudad, en espacios privados y en espacios públicos, y podríamos seguir buscando otras categorías, ¿no? Pero es un trabajo de fragmentación, es como desarmar una mesa para entender qué es, ¿no? Dejar la tabla en un costado, sacar las patas, etc. Ahora, vuelvo a lo que planteaba al principio, es necesario no perder nunca la visión de la totalidad, ¿sí? Para no engañarnos, no llamarnos a engaño. El trabajo de analítico tiene un alto componente de artificiosidad, podríamos decir, ¿no? Porque la realidad, lo que hace a la complejidad del hecho urbano justamente es lo intrincados y lo interconectados que están estas distintas categorías entre sí. Una comprensión cabal de la ciudad obliga a una integración, por eso en el trabajo analítico que vamos a ir haciendo durante el año, ustedes van a tener que ir haciendo este trabajo de ida y vuelta constante, ¿no? Vamos a estar analizando alguna categoría particular, el tejido, los espacios públicos, pero es necesario ir vinculándolos con otras categorías para lograr empezar a entender de a poco de qué se trata esto que llamamos ciudad, ¿no? Una visión que integre las categorías y que nos ofrezca la posibilidad de tener una visión integral. En nuestro caso, una visión integral de nuestra área de estudio, el centro de la ciudad de Rosario. Y para tener esa noción es para lo que nos sirve el concepto de estructura urbana. Cuando hablamos de estructura urbana no estamos hablando exactamente de lo mismo que cuando estamos hablando de la estructura de un edificio. Son aplicaciones de un concepto que es el de estructura, que es un concepto que tiene su definición más allá del urbanismo, más allá de la arquitectura, un concepto abstracto que aplica a distintas disciplinas y a distintos ámbitos, pero que tiene aplicaciones diversas, y no es exactamente lo mismo cuando hablamos de la arquitectura de un edificio que cuando hablamos de la estructura de una ciudad. Son cosas parecidas, pero no son exactamente iguales. Si hablamos de este concepto, que yo decía que trasciende las disciplinas, ¿no? Es un concepto que se usa en distintas disciplinas, se puede usar en biología, se puede usar en ingeniería, en arquitectura, en urbanismo, en geografía, en sociología, en economía. ¿Qué es la estructura? Bueno, hay distintas nociones, hay distintas cuestiones que están presentes de determinada manera en el concepto de estructura. Hay una a la que yo hacía referencia recién, con la cual ustedes ya están altamente familiarizados, que es la aplicación del concepto a la arquitectura, al edificio, ¿no? Y aquí cuando hablamos de estructura, estamos haciendo noción a la idea de sostén. El sostén directo, no estoy utilizándolo como una metáfora. Son los componentes que nos permiten mantener en pie un edificio, básicamente, ¿no? Una estructura, sin los cuales el edificio se derrumbaría, se caería. Son componentes que no pueden faltar en esto. Y como vamos a ver, esta idea de soporte aplica a la estructura urbana, pero vamos a ver más adelante, aplica en un sentido metafórico, obviamente. Cuando hablamos de la estructura urbana, no estamos hablando de una columna, precisamente. Pero sí está esta idea de identificación entre soporte, ¿no? Elementos que permiten soportar un determinado sistema. Hay otra cuestión que se hace presente cada vez que hablamos de estructura. Estoy mostrando imágenes de arquitectura, pero podría estar mostrando imágenes referidas a otros ámbitos del saber.
En este caso recordarán esta imagen de las clases de introducción, o a lo mejor lo han visto en historia, que es el proyecto de la Plug-in City, de Peter Cook, en la década del 60, que era una gran estructura con una grúa arriba, y mediante esa grúa uno podía ir enchufándole unas cápsulas, que eran cápsulas que oficiaban de viviendas. Entonces, esta idea siempre está presente cuando hablamos de estructura, de elementos que son permanentes. En este caso, la estructura, la gran columna y la grúa que sostienen las cápsulas. Las cápsulas pueden ir variando, se pueden sacar, se pueden colocar, se pueden reemplazar, pero hay determinados componentes que sí o sí siempre tienen que estar presentes para que el sistema funcione. También estamos haciendo alusión a esa cuestión, a soporte y a el carácter de lo necesario, no de lo contingente, que tiene todo componente estructural. Y el componente estructural no solamente sirve para sostener, sino que es lo que explica el modo de ser de un sistema, cómo se organiza un sistema. Cuando vemos estas dos imágenes, en el momento casi de la inauguración de este conjunto que se hizo famoso, del arquitecto Alejandro Aravena, en Chile, bueno, vemos esta idea de estructura, del modo de ser del sistema. Hay componentes que nos determinan cómo va a ser la organización de ese sistema. Y hay otros componentes que se van agregando después, en este caso, las modificaciones ulteriores que distintos habitantes van realizando sobre su propiedad, que pueden hacerse presentes o pueden no estar, esas modificaciones, pero no varía la estructura de todo el conjunto. El conjunto tiene una lógica organizativa. O sea que cuando hablamos de estructura, estamos hablando de sostén, de soporte, estamos hablando de permanencia, de elementos que siempre tienen que estar, y de elementos que son determinantes para entender cómo se organiza la totalidad. Podríamos verlo en una imagen así, para salirnos un poco de la arquitectura, aunque esto en el fondo podría ser interpretado en términos arquitectónicos, al fin y al cabo es un espacio, ¿no? Un canal de comunicación. Pero acá hay elementos que son estructurales, claramente, ¿no? Yo diría esa línea, esa especie de cinta, de pasaje, de pasillo en la naturaleza, por el cual uno puede caminar, ese pequeño desnivel que vemos a la izquierda, que determina que hay un borde, y hay un desnivel a la derecha, que va hacia abajo en otro sentido, que determina límites, y después vemos árboles, que van marcando un ritmo determinado. Podrían faltar las hojas, este paisaje de invierno, o podrían estar todas las hojas, todo el follaje sobre los árboles, si el paisaje fuese en verano o en primavera. Podría ser invierno y caerse y desaparecer las hojas del camino. Pero mientras se mantengan los árboles y el sendero con esos dos desniveles, la estructura va a seguir siendo la misma. Y algo donde lo podemos ver muy claramente es en este ejemplo, que lo podría ser de cualquier historieta, pero esta tiene una característica particular que sirve muy bien para explicar este concepto. Los freaks de los cómics, o aquellos que tengan más o menos 100 años, si es que hay alguno presente, conocerán esta historieta, que es Crazy Cat, que es un clásico del cómic norteamericano, ¿no? En la década del 10 empezó a sacarse por George Herriman. Era una historieta donde había tres personajes, básicamente, que era un gato o una gata, nunca quedaba muy claro, que era Crazy Cat, un ratón o una ratona, tampoco nunca quedaba muy claro, que era Ignatz, y estaba Officer Pup, que era un perro, o una perra, que era un policía. Y siempre terminaba igual, como vemos acá, con el gato o la gata declarándole su amor al ratón o a la ratona, y el ratón o la ratona tirándole ladrillos por la cabeza al felino. Pero tenía alguna particularidad, el dibujo que ahora la vamos a ver y nos sirve para explicar esto. Primero, si aplicamos los conceptos que estuvimos viendo hasta ahora de estructura, podríamos hablar de sostén, soporte. Acá hay algunos elementos que sirven de soporte a esto que estamos viendo aquí, y que sin los cuales todo se desarmaría, que son los rectángulos, las viñetas, ¿no? Que organizan la totalidad de esta imagen que estamos viendo. Hay un modo
de organización. Es muy sencillo. Es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Así se lee un cómic, por lo menos en Occidente. Sigue el mismo ritmo que la escritura, ¿no? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ese es el modo de entender, y ahí seguimos hablando de estructura. Y hay otro carácter que decíamos antes, la permanencia. ¿Cuáles son los elementos permanentes y necesarios? Bueno, yo decía, este cómic tenía una particularidad que lo emparentaba con una visión surrealista. Fíjense que los personajes en el primer plano siempre aparecen, que son los que llevan adelante la historia, pero va variando constantemente el paisaje, a pesar de que los personajes están parados, no se están moviendo. Siempre el paisaje estaba continuamente cambiando en esta historieta. Era un rasgo distintivo, ¿no? En la primera viñeta aparece una especie de montaña, en la segunda viñeta un árbol con unas nubes, en la tercera viñeta una vivienda con unos vegetales y otras nubes, y en la última viñeta una vivienda distinta, otra construcción con otra planta distinta y otras nubes. Pero siempre el paisaje va cambiando. Ahora, el paisaje podría no estar, podría ser una historieta con un fondo en blanco, o podría permanecer siempre igual y no cambiaría. Lo importante es que hay tres elementos que tienen que estar, y en este caso, sí, tres elementos, perdón, que son el gato, el ratón y el diario. Si falta alguno de esos elementos, ya cambia la estructura. Entonces, hay elementos que sirven de soporte, hay una función de la estructura, mejor dicho, que es de soporte, hay otra que es de organización, y hay otra que hace referencia a la permanencia, a los elementos que tienen que estar sí o sí para que no cambie el carácter de la naturaleza, y algunos hablarían de esencia de lo que estamos viendo. Ya cerrando esta primera introducción al concepto general de estructura, podemos recurrir a lo que planteaba uno de los grandes pensadores del siglo XX, que fue Jean Piaget, el psicólogo suizo. Él definía las estructuras a partir de tres cualidades. La primera era la de totalidad. ¿Qué quiere decir esto para Piaget? Dice que una estructura es un sistema cuyas propiedades son mayores a la cantidad de las propiedades de sus elementos constitutivos. Repito, las propiedades de una estructura son mayores a las propiedades particulares de los elementos que la constituyen. Y esto hace referencia al concepto de totalidad. Aquí estamos viendo dos imágenes distintas que están conformadas por los mismos elementos. Son tres cables y un número n de pájaros. Yo podría decir que cuando analizamos las cualidades de la estructura de cada una de estas dos imágenes, vamos a decir, bueno, entre las cualidades de la estructura van a estar las cualidades particulares de cada uno de sus elementos componentes. O sea, las cualidades particulares de cada uno de los pajaritos y las cualidades particulares de cada uno de los cables. En ese aspecto las dos estructuras son iguales. Pero hay otro componente, es el modo en el que estos elementos están organizados entre sí, se relacionan. Y eso varía en las dos imágenes. Eso quiere decir que hay propiedades que se llaman emergentes, que son propiedades que devienen del modo en el que se relacionan los elementos constitutivos. Y a esto se hacía referencia Piaget, que una estructura tiene más cualidades que las cualidades particulares de sus elementos constitutivos, porque tiene cualidades que son el resultado del modo en que los elementos se vinculan entre sí. Primera característica de una estructura. La segunda, decía Piaget, es que toda estructura tiene el equilibrio dinámico. Yo hablaba de permanencia hace un rato, pero la idea de permanencia tampoco tiene que ser entendida como una inmutabilidad en un sentido casi de eternidad. Todo cambia en el universo. Si hay algo que existe en el universo, es el cambio. Los teólogos medievales decían que ni Dios podía ir contra el tiempo, o sea que esa es la importancia que tiene el cambio. Lo decía ya Santo Tomás, así que
esta idea de cambio permanente también atañe a los componentes de la estructura, pero es un equilibrio, es un dinamismo que siempre está en equilibrio, que hace que los componentes que definen la estructura mantengan de alguna manera su orden, el orden que los define como tales, como elementos estructurales. Y esos cambios, dice Piaget, en una estructura se dan siguiendo una lógica que es de autorregulación, que es que todos los cambios siguen pautas, de alguna manera, preestablecidas, que determinan qué cambios pueden darse en una estructura y qué cambios no podrían darse en una estructura. No quiere decir que sea imposible cambios por fuera de determinadas pautas. Lo que sí quiere decir es que si los cambios se dan fuera de determinadas pautas que son intrínsecas a una estructura, la estructura cambia, ya deja de ser lo que es y pasa a ser otra estructura. Para mantener la estructura de algo es necesario que cualquier cambio que se dé siguiendo determinadas pautas, que son internas a cada estructura. Son propias de cada estructura específica. Y ahora vamos a aplicar estos conceptos al concepto que nos atañe a nosotros, ¿no? Que es el de la estructura urbana. Yo decía que el concepto de estructura puede aplicarse a distintos ámbitos de conocimiento. A nosotros nos interesa el de la estructura urbana. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una ciudad y de la forma urbana? En el fondo hablamos de una aglomeración de actores y de actividades en un territorio en donde cada actividad y cada actor tiene una relación con los demás y cada actividad se desarrolla en una determinada porción de ese espacio, de ese territorio, un espacio además que sufre adaptaciones constantemente para poder desarrollar esas actividades. O sea, ese es el proceso de producción del espacio. El espacio se va modificando, los actores lo van modificando para poder realizar determinadas actividades. Actividades que pueden tener que ver con el comercio, con la industria, con la agricultura y con la vivienda, con el ocio, con el gobierno, etc. Son una concentración de actividades organizadas en el espacio y con vínculos entre sí. Pero eso, esta imagen que estamos viendo aquí, que es una imagen de satélite de Rosario, es como nos está mostrando una dimensión de la forma urbana. Cuando yo empiezo a hacer este trabajo de síntesis, me empiezo a acercar al concepto de estructura urbana. Empiezo a identificar cuáles son los componentes que de alguna manera sirven de soporte, que sirven de organizadores y que son permanentes, que tienden a permanecer a lo largo del tiempo dentro de esa forma urbana. De alguna manera podríamos decir que la estructura urbana es una síntesis de la forma urbana, me permite entenderla. Claramente cuando hablo de estructura, ustedes ya se darán cuenta que estoy hablando de una abstracción. La estructura urbana es una abstracción, es un concepto que aplicamos para entender la ciudad. Pero por supuesto, es un concepto que aplicamos basándonos en conceptos que tienen una realidad concreta, que tienen una manifestación física espacial. El concepto de estructura urbana, básicamente, como lo definen muchos autores, es el conjunto de actividades de la ciudad y la red de relaciones que se establece entre las mismas. Cuando hablamos de red de relaciones, también estamos hablando de las relaciones físicas, materiales, que se establecen entre esas actividades. Y esa estructura está conformada, dicen muchos autores, por lo que se conoce como un sistema de decisión social. O sea, nosotros los urbanistas no definimos, nosotros solos, desde nuestra torre de marfil, cómo va a ser la estructura de una ciudad, sino que la estructura de una ciudad se va conformando por una pluralidad de actores que van tomando decisiones sobre el territorio. Y esas decisiones obedecen a distintas cuestiones. Hay decisiones que están relacionadas con la tradición. Algunos autores dicen, bueno, dicen que la tradición es un componente duro de toda sociedad, que es muy difícil de modificar. Por ejemplo, ¿en dónde voy a vivir? Si yo fuera una persona que puedo decidir dónde quiero vivir, no que vivo donde puedo, sino que vivo donde quiero, que tengo el patrimonio suficiente para, dentro de determinadas reglas, obviamente, poder elegir en dónde quiero vivir.
Y yo puedo optar por vivir en un área central o puedo optar por vivir en un ambiente más retirado del centro de la ciudad, en un ambiente periférico, suburbano. Y esto tiene que ver con tradiciones. Yo puedo estar, digamos, comportarme siguiendo lógicas de costumbres que tienen que ver con la vida urbana o comportarme siguiendo costumbres que tienen que ver con la vida suburbana o con la vida rural. Y puedo elegir en dónde vivir. Eso va a tener un impacto en la estructura física de la ciudad. Hay otras decisiones que se toman siguiendo una lógica de mercado, que son las que vemos, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, en el mundo de la construcción. Son decisiones que se toman para obtener determinados beneficios económicos y que van determinando cómo es la estructura de una ciudad. Hay otras decisiones que se toman siguiendo una lógica de construcción de poder, que tienen que ver con la política y el poder. Estamos viendo la imagen de un templo, ¿no? El templo, el santuario de Nuestra Señora del Rosario en San Nicolás. Acá no hay una lógica, por lo menos no de manera directa, una lógica económica. Sí tiene que ver con una tradición, en este caso con una tradición católica y cristiana, que tiene mayoritariamente nuestro país, y es muy encendida en ciudades como San Nicolás, pero también tiene que ver con una lógica de construcción de poder, y estamos hablando de una institución como la Iglesia. Y esto define la estructura de una ciudad. Y hay lógicas que se toman con una lógica, digamos, con un sentido de planificador. Hay decisiones que se toman siguiendo lógicas que tienen que ver con la organización de esto, que son las decisiones que tomamos nosotros, que toma la municipalidad desde su Secretaría de Planeamiento, para organizar la estructura de la ciudad. Por supuesto, sabiendo que la estructura urbana no está definida totalmente por lo que decida la Secretaría de Planeamiento, sino que es el resultado de un conjunto de acciones. Hay otro concepto que hay que tener en claro cuando hablamos de estructura urbana, otra cuestión, es que la estructura urbana es un concepto complejo, tiene distintas dimensiones. Cuando hablamos de estructura urbana estamos hablando de una estructura física, de una estructura social y política y de una estructura económica. La estructura física se relaciona con ese concepto que ya hemos traído tantas veces a colación, que es el concepto latino de urbis, ¿no? La ciudad construida, la ciudad de piedra. La civitas era el término que los romanos usaban para designar a la ciudad social, a la ciudad política, a la ciudad económica, o sea, la ciudad no construida, que no tiene una manifestación directa en la piedra, en el elemento con el que se construían las ciudades. Esto quiere decir que en realidad si nosotros quisiéramos hacer un análisis integral de la estructura urbana, deberíamos tener un enfoque interdisciplinar. Deberíamos hacer un trabajo que involucre tanto la mirada de arquitectos, geógrafos, sociólogos, politólogos, economistas, distintas tradiciones del conocimiento que me permitan tener una mirada general e integral sobre la estructura de la ciudad. Pero obviamente cada disciplina tiene su interés particular en una dimensión del fenómeno analizado, y nuestro caso es el de la estructura física. Nosotros como arquitectos urbanistas estamos principalmente interesados en la estructura física, y obviamente la estructura física y su relación con las actividades que están soportadas por esta estructura y con las actividades mediante las cuales se ha ido construyendo esta estructura física. Nosotros a lo largo de este año y en el trabajo práctico vamos a concentrarnos principalmente en la estructura espacial. ¿Cuáles son los componentes de esa estructura física, esa dimensión de la estructura urbana? Bueno, primero podemos hablar de componentes de la forma urbana que persisten en el tiempo, ¿no? Que tienen un mayor grado de perdurabilidad dentro de la organización de la ciudad y que inciden por este momento, por esa cuestión, digo, inciden en el funcionamiento de la ciudad. Tienen mayor incidencia que otros componentes que tienen una menor resistencia a los procesos de cambio. Y también inciden de manera directa en los procesos de transformación de la ciudad. O sea, organizan la ciudad y organizan los procesos. Y los condicionan, son elementos que condicionan el modo en que las ciudades se van a ir transformando.
entre esos componentes podemos hacer referencia al sitio, ¿no?, que hablábamos hace un rato. El sitio como el espacio, el soporte natural, intervenido concreta y simbólicamente por el ser humano, para transformar ese sitio en un hábitat donde le permita vivir, le permita desarrollar actividades. Y cómo condiciona, de modo, bueno, en este ejemplo vemos perfectamente cómo lo condiciona. Esto es una imagen de satélite de la ciudad de Santa Fe, donde vemos cómo la hidrografía determina el modo en el que va a ir creciendo la planta de la ciudad. La existencia de estos riachos y de la laguna determinan que el crecimiento de la ciudad, la expansión, se va a realizar principalmente hacia el norte, porque está rodeada por agua hacia el sur, hacia el oeste y hacia el este. Y tiene una incidencia que se hace sentir cuando se la desconoce, cuando no se reconoce la importancia estructural que tiene ese componente hídrico. En este caso, obviamente, esto se hace notar en la ciudad, como ha ocurrido en las sucesivas inundaciones que ha ido sufriendo la ciudad de Santa Fe. Hay otro componente de la ciudad, otros componentes que también actúan de organizadores y que tienden a ser permanentes a lo largo del tiempo, que es el sistema vial y el sistema ferroviario. Estos grandes trazados que organizan el territorio. Si analizáramos la estructura del área metropolitana de Rosario, elegiríamos rutas, autopistas y grandes tendidos ferroviarios y probablemente algunas avenidas interiores de la ciudad que generalmente son continuación de rutas y de autopistas, como si dijéramos Boulevard Oroño, en el fondo, que es la continuación de la autopista Rosario-Buenos Aires, o la autopista hacia Córdoba, que se continúa en Avenida Pellegrini. Entonces, ahora, hay una cuestión que es importante tener en cuenta, que es la escala de nuestro objeto de análisis. Yo aquí estoy analizando esta imagen, me muestra la estructura vial y ferroviaria del área metropolitana de Rosario. Pero yo podría estar analizando la estructura vial de una ciudad, no de su escala metropolitana, de un municipio, ¿no?, o de un fragmento de la ciudad. Eso quiere decir que en la estructura vial van a empezar a aparecer componentes que a lo mejor en la estructura territorial o en la estructura metropolitana no aparecen. Hay calles que yo no voy a marcar en una imagen de este tipo. Si me dicen, bueno, a ver la estructura vial del área metropolitana de Rosario, bueno, marco determinadas arterias. Si me dijeran que tengo que hacer la estructura vial de un barrio de Rosario o del municipio de Rosario, seguramente aparecerían como componentes de la estructura vial algunas calles, algunas avenidas que en esta imagen no aparecerían, porque eso depende de la escala. Por ejemplo, acá yo estoy viendo la estructura vial de Posadas, y fíjense que hay 3 categorías de colores con los que se trata de caracterizar a la estructura vial. En rojo, las vías de penetración y de salida a la ciudad; en anaranjado, algunas vías de penetración, pero que organizan la totalidad de la ciudad; y en amarillo, un amarillo tirando a verde, hay algunas calles que organizan sectores de la ciudad. Seguramente si nos alejáramos y quisiéramos trazar un plano de la estructura vial del territorio de Posadas, seguramente seguiríamos marcando los corredores que aquí están pintados en rojo, algunos que están pintados en anaranjado, pero todos los que están pintados de amarillo desaparecerían en esa escala de análisis. Y lo mismo pasaría si en vez de analizar la totalidad de una ciudad, analizo un barrio. Y aquí estoy analizando un barrio en donde está encerrado nuestra área de estudio particularmente. Empiezan a aparecer otras calles. Todo depende, repito, de la escala de nuestra área de análisis, de nuestra área de estudio. Pero siempre hay calles que tienen una mayor jerarquía que otras. No se dejen engañar por la monotonía de la cuadrícula y de la retícula. Hay calles que son más jerárquicas, que tienen que ver con los flujos, que tienen que ver también con su caracterización
morfológica, que tiene que ver básicamente con su incidencia y la escala de su influencia, si tiene una influencia de escala territorial, de escala urbana o de escala barrial. Básicamente lo que ustedes van a marcar cuando analicen la estructura de nuestra área de estudio son 3 tipos de calles, ¿no? Podríamos hablar, ¿eh? Calles que tienen una escala territorial, cuya continuidad nos permite entrar y salir de la ciudad, calles que tienen una relevancia a nivel urbano, como ejes organizadores de la ciudad, y algunas calles que pueden tener una importancia a nivel sectorial, con nada más en nuestra área de estudio. Yo hablaba también hace un rato del ferrocarril, de la importancia que tiene el ferrocarril, y esto es interesante tenerlo en cuenta cuando hablamos de la incidencia que tiene o del modo en el que condicionan los componentes estructurales el crecimiento de la ciudad. Ustedes saben que la estructura urbana del territorio, de nuestro territorio, está prácticamente determinada por lo que es la estructura ferroviaria, que era preexistente. La mayoría de las ciudades que conforman el área metropolitana de Rosario surgió a partir de distintas estaciones de tren, alrededor de algunas estaciones de tren. Y eso determinó la estructura urbana de nuestro territorio. En esta imagen lo podemos ver claramente, ¿no? Esta es una foto aérea de la Ruta Nacional 11, que me lleva desde Rosario, que vemos arriba, hacia Santa Fe. Acá vemos unas vías del tren a la derecha. Y esto es una sucesión de urbanizaciones que muchos ya conocen, que se dan al norte de la ciudad de Rosario, ¿no? Toda la conurbación que comienza en Rosario y termina en Puerto General San Martín, más o menos, ¿no? Podríamos extenderlo un poco más, a lo mejor llegar hasta Pueblo Andino, si queremos. Pero básicamente es una sucesión de ciudades, de municipios, que comienzan en Rosario y llegan hasta Puerto General San Martín, ¿no? Cada uno de estos municipios, el crecimiento de estos municipios está condicionado por la existencia de algunos componentes estructurales. En primer lugar, la Ruta 11, que oficia además de avenida comercial a lo largo, a medida que va atravesando distintos núcleos urbanos. La existencia de un componente como el río, que lo hace atractivo para la instalación de otros tipos de componentes estructurales, como son los grandes equipamientos, las grandes instalaciones productivas, en este caso terminales portuarias, ¿no? Y que a su vez determinan la existencia de la ciudad, porque la gente que trabaja en esas terminales portuarias tiende a vivir, a mudarse cerca de su lugar de trabajo. Son fundamentales para la existencia de la ciudad. Y fíjense cómo condicionan. Fíjense acá, la vía del tren que vemos a la derecha sirve casi como un freno a la expansión de la urbanización hacia el oeste. Salvo en algunos puntos donde la mancha urbanizada parece saltar la vía del tren, sirve como condicionante. O sea que son elementos que potencian los procesos de urbanización, que alientan los procesos de urbanización, pero que los condicionan, que determinan cómo van a darse y cómo van a manifestarse espacialmente esos procesos de urbanización. Y acá lo condicionan de una manera muy fuerte, estableciendo que ese proceso de urbanización se va a manifestar como una gran urbanización de carácter lineal en una escala territorial. Hay otros componentes que nosotros no vemos, son componentes duros y que organizan de alguna manera las actividades de la ciudad, que son los grandes tendidos infraestructurales, que no vemos porque están enterrados, ¿no? En este caso estamos viendo una imagen que nos muestra distintos tipos de tendidos de evacuación de fluidos cloacales o de fluidos pluviales en un sector de la ciudad de Rosario. Esto sirve para organizar el modo en el que se desarrollan las actividades de la ciudad, porque yo a partir, conociendo estos tendidos, puedo empezar a determinar qué sectores del área que estoy analizando acá cuentan con 2 de estos servicios, con servicio pluvial y servicio cloacal, qué sectores cuentan nada más con servicio cloacal, qué sectores
cuenta con un servicio de desagüe pluvial nada más, y qué sectores no cuentan con ninguno de estos servicios. Y esto también determina de alguna manera la calidad de vida de la ciudad y hacia la estructura urbana. Por supuesto, nosotros no vamos a analizar estos componentes en nuestra área de estudio. Por otro lado está servida. Otros componentes que determinan la forma de la ciudad son los equipamientos. Recuerden, ya vamos a volver más adelante sobre este concepto, sobre esta categoría específica de equipamientos, pero un equipamiento es un edificio, básicamente, en donde se brinda un determinado servicio. Por ejemplo, puede ser servicios de equipamientos educativos, que brindan servicios educativos, justamente como puede ser una escuela, primaria, secundaria, una facultad. Podemos hablar de equipamientos de salud, que brindan servicios sanitarios, equipamientos religiosos, las iglesias, los templos, equipamientos administrativos, la municipalidad, el consejo, museos, que son equipamientos culturales, hay equipamientos deportivos. Estos equipamientos son fundamentales porque determinan también el modo en el que se organiza la vida urbana. Vamos a utilizar indicadores para analizar la calidad urbana a lo largo del año, que determinan la calidad urbana a partir de la distribución, por ejemplo, de estos equipamientos. Es decir, cuánto tengo que desplazarme caminando para acceder a un equipamiento de tipo educativo, a un equipamiento sanitario o un equipamiento de deporte. Son organizadores de la vida urbana y muchas veces funcionan como mojones también, como elementos identitarios, utilizando el término de Lynch, ¿no? Mojones adentro de la ciudad, en este caso el Centro Pompidou, que es un punto de referencia. No todos los equipamientos funcionan así, pero es muy común. Uno dice, bueno, vivo al lado de un determinado hospital, vivo al lado de la Facultad de Medicina, sirven de referente, vivo enfrente de la terminal de ómnibus. Y también se ve que como edificaciones, estos equipamientos reúnen esta característica, no tienen esta característica de permanecer en el tiempo, que generalmente no se reemplazan con facilidad, aún habiendo desaparecido la función que les dio origen, como podemos ver en el caso de la ex estación del ferrocarril Belgrano en la ciudad de Santa Fe, cuya función original como estación ferroviaria desapareció hace años, pero sin embargo el edificio se conserva y hoy en día es un centro cultural, por ejemplo. Realmente es difícil mover por distintas cuestiones este tipo de estructuras. A veces tiene que ver con la propiedad, tiene que ver también con la contundencia, con la tradición, con el valor que tienen para una determinada sociedad. Hay otros componentes que condicionan también el modo de organización de la forma urbana, y que son componentes estructurales, que son los grandes, lo que algunos autores denominan como grandes infraestructuras productivas. Acá vemos la refinería, ¿no? Los grandes componentes industriales en la ciudad de San Lorenzo, o vemos estas instalaciones portuarias, terminales portuarias. ¿Por qué condicionan? Yo decía antes, la existencia de estas grandes áreas productivas atrae habitantes a esta ciudad. O sea, son elementos atractores, es decir, son elementos que potencian los procesos de urbanización, los procesos de producción del suelo urbano. Pero por otro lado son elementos que los condicionan también a los procesos de urbanización, porque acá vemos claramente cómo la refinería también oficia como un límite, como un borde al proceso de expansión de la ciudad. Como también lo hace la existencia del río. La existencia del río atrae de manera indirecta a moradores porque hace que sea, la existencia del río hace que sea atractivo instalar terminales portuarias. Estas terminales portuarias atraen personas, o sea, promueven procesos de urbanización, pero a su vez el río oficia como un freno a la lógica expansiva de la ciudad. Es un límite. O sea, promueven procesos de urbanización y condicionan el modo en el que los procesos de urbanización se van a desarrollar. Y como los equipamientos también, estas grandes infraestructuras productivas también tienden a permanecer en el tiempo.
por distintos motivos, que es lo que vemos en muchas de las estructuras que perviven hoy en Puerto Norte, Rosario, que eran estructuras productivas, originalmente, eran terminales portuarias, y que hoy en día se han reutilizado, han sido reincorporadas a nuevos desarrollos inmobiliarios. Hay una tendencia a que permanezcan. Hay otro tipo de componente cuya pertinencia en el caso de las ciudades latinoamericanas o las ciudades latinoamericanas a veces es más discutido, pero que yo creo que vale la pena traerlo a colación, que es el concepto de monumento, ¿no? Los elementos monumentales como componentes de la estructura urbana de la ciudad. Por ejemplo, acá estamos viendo la torre del ayuntamiento en la Piazza del Campo de la ciudad de Siena, que es un elemento distintivo, Kevin Lynch lo llamaría un mojón, un elemento de referencia, pero que a su vez, junto con la plaza, sirve de componentes que organizan la estructura de la ciudad, ¿no? Organizan acá el modo en el que se va construyendo el tejido residencial. Son referentes, son organizadores y son permanentes. Aldo Rossi decía que la ciudad histórica se iba construyendo con una lógica de emergencia y tejido, ¿no? La emergencia sería la torre, con la plaza también, obviamente, y el tejido residencial es indiferente. O sea, yo podría sacar cualquiera de estas casitas del tejido, podríamos tirarla y levantar otra parecida y no cambiaría la estructura. Pero si yo saco la torre o elimino la plaza, cambia la estructura de la ciudad. ¿Por qué digo que es discutible? Hay autores que discuten la pertinencia de estos, de la inclusión del monumento adentro del concepto de estructura urbana cuando hablamos de ciudades americanas. Dicen, bueno, porque en las ciudades que no son europeas, que no son medievales, estos componentes no tienen esta lógica organizadora, tienen una lógica distinta. Pero bueno, es relativo, ¿no? Pero se puede ver acá, ¿no? En esta imagen del monumento a la bandera, en primer lugar, podríamos decir que como elemento distintivo, como mojón, tiene una competencia importante. Sigue siendo un mojón por su carácter histórico, por su carácter simbólico, pero obviamente en términos arquitectónicos está rodeado de edificaciones que compiten con la importancia que tiene este elemento. Y por el otro lado, también podríamos decir que a diferencia de lo que probablemente haya ocurrido en muchas ciudades como Siena, no conozco particularmente la historia de cómo fue el proceso de conformación de Siena, pero aquí todos los componentes, gran parte de los componentes que hacen la estructura urbana de este sector de la ciudad, como pueden ser avenidas, etcétera, ya existían antes de la existencia del monumento. El monumento fue algo que se emplazó con posterioridad. No obstante, sigue siendo un elemento de referencia y sigue siendo un elemento que organiza actividades, por lo menos esporádicamente. Cada vez que hay una celebración o una protesta, gran parte de la ciudadanía se dirige casi instintivamente, ¿no? hacia el monumento. Es casi que ya está metido adentro de la identidad colectiva del rosarino promedio. O sea que es un elemento organizador de actividades en determinados momentos. Y por otro lado, en el caso del monumento a la bandera, también podríamos considerarlo casi un equipamiento, ¿no? Porque funciona como un teatro al aire libre y por otro lado, en su subsuelo tiene un museo, ¿no? Poco visitado, pero no deja de ser un museo. También lo que hay que decir es que muchas veces los monumentos, como el monumento a la bandera, están construidos. Cuando ustedes lean en la literatura, por ejemplo en Aldo Rossi, cuando lean la palabra monumento, él se puede referir tanto a construcciones como estas, que fueron construidas específicamente como monumentos, pero también puede referirse a construcciones como estas, que están levantadas no como monumentos, sino como edificios que tienen una utilidad particular, pero que funcionan como monumentos dentro de la estructura urbana. Otros componentes de la estructura urbana que organizan y que permanecen: los grandes espacios públicos jerárquicos, ¿no? Las plazas con sus distintas configuraciones, ¿no? Una plaza no es únicamente lo que nosotros entendemos como plaza que vemos en la imagen de arriba a la derecha, ¿no? En Punta Alta. También una plaza en Nueva York puede ir a Times Square, un encuentro de calles, hoy en día muy transformado por una intervención de Yangel.
pero también en una plaza, una encrucijada de calles, a veces tiene una manifestación que una contundencia arquitectónica importante, como la Plaza Mayor en Madrid, o a veces es una sucesión de espacios y de manzanas, como la Plaza del Congreso en Buenos Aires. La plaza, además, que tiene una característica particular, ¿no? Es, a nivel histórico, cuando uno analiza la historia de la ciudad, es un elemento que siempre existió. El ágora, el foro, en las ciudades antiguas, ¿no? Siempre existió la plaza. No hay ciudad sin plaza, prácticamente. Sí hay ciudades sin parque, porque el parque es un componente de la estructura urbana que hace su aparición más bien con las corrientes higienistas del siglo XIX, y que muchas veces es el reaprovechamiento de grandes superficies que tenían otro destino originalmente, como podía ser un coto de casa, en el caso de Bois de Boulogne, en París, o como podían ser grandes áreas infraestructurales, en este caso ferroviarias, como podía ser el Parque Federal en Santa Fe. O a veces son parques que están proyectados como tal, desde su origen, como el Central Park en Nueva York o nuestro Parque Independencia. Pero estos también son componentes de la estructura urbana. Lo que siempre tenemos que analizar cuando analizamos los equipamientos, estos componentes de la estructura urbana, que podríamos decir equipamientos, parques, plazas, o antes, como decíamos con los trazados, es cuál es su escala de influencia. Si yo estoy analizando la escala urbana de un barrio de la ciudad de Rosario, probablemente dentro de los equipamientos que componen la estructura física, espacial de ese barrio de la ciudad, va a figurar algún pequeño dispensario de salud, como un equipamiento de salud. Ahora, si yo estoy analizando la estructura del área metropolitana de Rosario o de la totalidad de Rosario, ese pequeño equipamiento sanitario, ese dispensario, no va a aparecer seguramente en el plano de la estructura de Rosario. Lo que va a aparecer en un plano de la estructura de Rosario van a ser los grandes hospitales, o algunos sectores de la ciudad donde se da la coexistencia de, a lo mejor, muchos sanatorios o muchos centros de atención sanitaria. Lo mismo va a pasar con los parques, con las plazas, etc. Ahora, hay otros componentes de la estructura urbana que no son elementos tan fácilmente identificables como puede ser una autopista, una avenida, un parque, una plaza, un monumento, un equipamiento, una industria, sino que son sectores. Son sectores de la ciudad, fragmentos de la ciudad. Aldo Rossi hablaba del concepto de parte de ciudad, que están caracterizados a veces por la dominancia o la jerarquía que tienen determinadas actividades, o porque son sectores de un alto grado de especialización. Son sectores especializados y que tienen una caracterización muy peculiar, tanto desde lo funcional como a veces también desde lo espacial. Por ejemplo, volvemos a un área de estudio amplia, como es el área metropolitana de Rosario. Este plano es un plano de la estructura de usos del área metropolitana de Rosario. Están clasificados los distintos usos del suelo que se dan en el área metropolitana en tres grandes usos, tres tipos de usos. Usos urbanos industriales, en gris, uso agrícola en verde y uso ganadero en rojo. ¿Recuerdan lo que yo decía antes, que cuando hablábamos de la estructura estábamos hablando de una categoría que es una abstracción, que es una síntesis? Bueno, todos estos sectores, estas manchas pintadas de verde, no quiere decir que ahí no haya ninguna actividad residencial o una pequeña industria. Seguramente hay alguna vivienda, hay alguna industria y a lo mejor hay algún pequeño corral donde se crían vacas. Pero lo que me está diciendo, designando y delimitando son áreas de donde hay un gran predominio de las actividades agrícolas. Lo mismo las áreas pintadas de rojo. Son áreas donde predominan las actividades ganaderas. Y las áreas pintadas de gris son áreas en donde predominan los usos urbanos, que podrían ser residencia, comercio, servicios, e industriales. Es un predominio, por eso es una síntesis. Lo podemos ver más claramente acá, en estas dos imágenes del centro histórico de la ciudad de Cusco, ¿no? La imagen de la izquierda
no es muy distinta a la imagen que vamos a obtener seguramente con el resultado del relevamiento que ustedes entregaron hoy, ¿no? Es una imagen donde está pintada cada parcela de cada manzana del área central de la ciudad de Cusco, está pintada con un color, y cada color designa un determinado tipo de actividad: residencial, cultural, comercial, administrativo, industrial, etc. Eso no es un plano de estructura, no es un plano estructural, es un plano donde yo simplemente estoy registrando lo que relevé, parcela por parcela. El plano, sin embargo, que tengo a la derecha, es una síntesis del anterior. Me está identificando distintos sectores en función de la dominancia de determinadas actividades. Entonces, en amarillo, en general, está pintado un sector en donde predominan las actividades que están pintadas de amarillo acá, que son vivienda en este caso. En rojo están pintados sectores en donde predominan las actividades rojas, que son comercios. Esto es un plano de la estructura de usos, es una síntesis del anterior. A veces es muy difícil construirlo porque hay una mezcla de usos tan grande que yo no puedo identificar sectores característicos. Pero cada uno de esos sectores, si son identificables, forman parte de la estructura urbana. A veces esos sectores son sectores altamente especializados, que no están caracterizados, digo, por la dominancia de un determinado uso, sino que están exclusivamente destinados a un uso, como pueden ser maniobras ferroviarias. Nos encontramos con esas grandes áreas ferroviarias, muchas veces ahora en desuso en nuestras ciudades, donde se hacían maniobras de reparación, donde había una estación de tren, etc. Hay talleres oeste en la ciudad de Córdoba. Son áreas que se diferencian claramente del entorno urbano. Estas grandes áreas también son parte de la estructura urbana. O grandes áreas productivas. Antes hablábamos de infraestructuras productivas. Bueno, cuando nos encontramos con estos grandes parques industriales, en este caso en México, bueno, en su conjunto, no cada una de estas industrias, sino en su conjunto, todo esto es un componente de la estructura urbana. O partes así, partes que están delimitadas por otros componentes estructurales. En este caso estamos viendo una foto aérea de la ciudad de Lucca, en Italia, una ciudad que conserva su muralla medieval, como vemos aquí. Apenas se ven algunos fragmentos de la muralla porque está tapada de vegetación. Bueno, primero, esa muralla es un componente estructural, es un componente que organiza la forma urbana, es un componente que tiende a perdurar, fíjense lo que ha durado, y no creo que nadie esté interesado en demolerlo, pero a su vez delimita un sector de la ciudad, que es la ciudad histórica, porque la ciudad de Lucca obviamente ha crecido por fuera de su muralla, pero delimita un sector urbano. Este sector en sí mismo, en su totalidad, es parte de la estructura urbana de Lucca. Acá estoy viendo distintas partes, distintos componentes estructurales de la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, veo un sector que está caracterizado por el tejido, por determinadas particularidades tipológicas de su tejido, que es el de la Villa 31. En su totalidad, eso es un componente de la estructura urbana. Estoy viendo también toda un área ferroviaria. Estoy viendo una autopista. Estoy viendo una porción de tejido del otro lado de las parrillas ferroviarias, constituido por edificios regulados por las normas urbanísticas de la Ciudad de Buenos Aires, que es otro sector en este caso. Todos estos son componentes de la estructura, sectores y elementos. Acá, esto es más fácil todavía, el Fonavi San Jerónimo en la ciudad de Santa Fe, más conocido como el Pozo. No, el Pozo es el que está al lado de la universidad, perdón. Bueno, porque el Fonavi San Jerónimo en Santa Fe, el Centenario le dicen, pero le dicen el Centenario porque está al lado de la cancha de Colón, y el barrio se llamaría Centenario, perdón. Todo el barrio en donde está se llama Centenario, el barrio le dicen el Centenario, pero bueno, se llama Fonavi San Jerónimo, en sí mismo, por su característica, fuerte carácter tipológico,
y por el predominio de una actividad que prácticamente es exclusiva, que es residencial, en su totalidad es un componente de la estructura urbana de Santa Fe. Podríamos ver otros componentes acá. Un equipamiento deportivo, unos componentes de la estructura vial, el acceso a Santa Fe por el sur, vemos el río, componente estructural, y acá, si agudizamos un poco la visión, vemos que hay una mayor densidad en altura del tejido, que no casualmente coincide con el área central de la ciudad de Santa Fe. O sea que podríamos identificar con un límite un tanto más difuso todo un sector aquí, que es el área central de Santa Fe, que también, en su totalidad, es un componente del tejido. Perdón, un componente de la estructura urbana. O aquí, otra parte de ciudad que es un componente de la estructura. Un barrio cerrado, en este caso es contundente. Un barrio cerrado que es Nuevo Quilmes, que se diferencia de todo el resto. O aquí, de una manera, identificamos sectores que componen la estructura de una ciudad de una manera un tanto más sutil, no tan fuerte, ¿no? Las características del tejido, la densidad del tejido, me permite identificar distintos sectores urbanos. Que si yo trazara un esquema de la estructura de esta ciudad, seguramente deberían reconocer esos sectores. Aquí es fácilmente identificable distintos sectores de la ciudad en la estructura urbana a partir justamente de la división de la ciudad de Venecia por el canal, ¿no? Hay dos grandes fragmentos urbanos que me identifican la estructura de la ciudad, además de que puedo identificar otros componentes estructurales en esta imagen. La laguna, el canal, todo este sector portuario, el ferrocarril, la estación de tren, acá vemos la Piazza San Marco, conjunto monumental de la Piazza San Marco, y otras edificaciones que hacen a la estructura de esta ciudad. Y hay una parte, hay partes de ciudad, hay sectores de la ciudad que tienen un carácter especial en la conformación de la estructura, que son las centralidades. Las centralidades también son sectores urbanos caracterizados, pero tienen una característica especial. Son sectores urbanos donde hay una alta densidad de actividades que funcionan como atractoras, ¿no? Y que son casi siempre y predominantemente actividades terciarias, actividades comerciales y actividades administrativas, actividades de servicios, ¿no? Son sectores de la ciudad donde hay actividades que atraen más actividades, que tienen un carácter nodal. A eso lo llamamos centros. Y se da generalmente por la aglomeración de este tipo de actividades terciarias, ¿no? Como si ustedes se meten en el infomapa de Rosario y marcan todos los comercios, ya fácilmente voy a empezar a identificar, aunque no conozca Rosario, dónde está el centro de la ciudad y cómo se organizan algunos corredores de centralidad en algunas calles. Empiezan a aparecer comercios que se van agrupando sobre algunas avenidas, que generalmente son avenidas de penetración a la ciudad. Son otras centralidades. A veces los centros tienen una manifestación física muy contundente, como en el caso del downtown de Los Ángeles. A veces las centralidades tienen una manifestación física un poco más difusa, como en el caso del centro de Rosario. Y estas son un ejemplo de estas centralidades lineales, de las que hablaba. Por ejemplo, calle Mendoza, en el barrio Chesortu, que es uno de los centros barriales más importantes que tiene la ciudad de Rosario. Ya casi no es barrial en muchos aspectos, porque hay gente que va a comprar específicamente ahí sin ser del barrio Chesortu. Pero bueno, también se verifica esta cuestión. Mendoza es una calle que me sirve para conectar el centro de Rosario con el territorio. Después se une con San Juan y forman un par. Forman un par que se unen en una avenida hacia el oeste. No es casual que sobre calle Mendoza se haya conformado una centralidad, que haya sido atractivo para distintos comerciantes instalarse sobre calle Mendoza. Que sea más atractivo instalarse sobre calle Mendoza que a lo mejor sobre 3 de febrero en ese barrio, porque hay más flujos vehiculares. Y estas son otro tipo de centralidad. Y hay otro tipo de centralidades nuevas, según algunos autores, como pueden ser un shopping center, en este caso el Portal, que compiten con las centralidades tradicionales. Sería discutible si un shopping center es una centralidad o no, pero claramente reúne
ciertas funciones que son propias y características de las áreas centrales tradicionales. Y así podemos clasificar las centralidades, el sistema de centralidades como componentes de la estructura urbana, de acuerdo a su radio de influencia, ¿no? Este plano, en este esquema de la estructura de la ciudad de Montevideo, vemos distintos tipos de centros. Hay un centro principal, hay centralidades urbanas y metropolitanas, lo que ellos llaman centralidades zonales o centralidades locales. Obviamente acá la clasificación está hecha en función del radio de influencia que tienen esas distintas centralidades. Son centros de servicios y de comercios que resuelven determinadas necesidades de un barrio, o que son centros y servicios, áreas de centros, áreas de comercios y de servicios que son atractoras de distintos habitantes de todo el territorio. Pero yo también podría hacer una clasificación más cualitativa, como la que intenta hacer el plan urbano de Rosario. Este es un plan que es una mezcla, este plano, perdón, acá que estamos viendo, es una mezcla entre el estado de hecho del sistema de centralidades de Rosario y también un proyecto. Pero acá hay un intento por clasificar centralidades existentes y centralidades potenciales de la ciudad de Rosario de una manera más cualitativa. Entonces hay un área central, que podríamos llamar histórica, en amarillo, delimitada por la primera ronda de bulevares y el río. Hay centros lineales, barriales, están pintados en línea de trazo en rojo, sobre San Martín, sobre Ayacucho, sobre Uriburu, sobre Avenida Eva Perón, sobre Alberdi, Baigorria, etc. Distintas calles que se conforman como centralidades lineales y barriales. Ahí identifica el plan nuevas áreas de centralidad, como puede ser Puerto Norte o incluso la ciudad universitaria, la consideran una nueva área de centralidad. Y algunas centralidades que son de un carácter más administrativo, y acá es donde entra a tallar un poco más esto del proyecto, ¿no? O sea, el plan apunta porque se consoliden un sistema, un nuevo tipo de centralidad alrededor de los centros de distrito. Están acá marcados con puntos en rojo, como centralidades cívicas, podríamos decir. Entonces, yo podría hacer una clasificación de los centros, repito, atendiendo a su radio de influencia, pero también al tipo de centro del que estamos hablando. Es un centro más bien administrativo o un centro comercial o un centro de servicios. Cerrando, cuando hablamos de la estructura urbana estamos hablando de una síntesis que me permite contar o entender cómo está organizada la forma de la ciudad, cómo se organiza una ciudad. Y está caracterizada la estructura urbana por elementos constitutivos, que tienen una determinada jerarquía. Son elementos que actúan como permanencias, que organizan la ciudad, que son condicionantes de los procesos de transformación de la ciudad y que potencian también nuevos procesos de transformación y que sirven, entre comillas, lo digo esto de vuelta como una metáfora, de sostén, de soporte para las actividades que hacen a la ciudad. Y lo que vemos a la izquierda es un esquema de la estructura urbana de una pequeña ciudad que es Pilar, en la provincia de Córdoba. Y si empezamos a clasificar cuáles son los elementos que actúan como permanencias, como organizadores, como condicionantes y como sostén, vamos a tener los elementos de la estructura física que vimos recién. El sitio, la estructura vial, el sistema de espacios públicos, plazas, parques, paseos, monumentos, equipamientos, infraestructuras, centralidades y sectores caracterizados. Ustedes van a tener que hacer en la próxima etapa del práctico, que va a ser una etapa breve y va a estar hecha en función del relevamiento, les vamos a pedir que trabajen sobre la estructura urbana de nuestra área, pero seguramente vamos a trabajar sobre la estructura de nuestra área ampliada, en este caso, teniendo en cuenta que es una abstracción, podemos hacer la estructura urbana de toda nuestra área ampliada, que es el área delimitada por la primera ronda de bulevares y el río. La estructura urbana nos sirve para esto, el concepto de estructura, ¿no? En este caso de estructura urbana, para cuando interpretamos cómo es la lógica de organización
de nuestro sistema solar nos permite tener una comprensión que es la que vemos abajo. La imagen de abajo de alguna manera me muestra cómo es la estructura de nuestro sistema solar. La imagen de arriba me muestra, es una imagen de nuestro sistema solar. Yo acá no puedo entender cómo es la estructura. Muestro esta imagen para que ustedes hagan, para hacer hincapié en esto que decía hace un rato. El concepto de estructura urbana, el concepto de estructura en general, supone una abstracción, un grado de abstracción. Una interpretación de cómo está organizada la ciudad. Es esto. Lo que me permite pasar de una imagen como la de la izquierda, que es básicamente el trazado de la ciudad de Chicago, tiene cierta semejanza con Rosario, por eso Rosario se la llamaba también en parte la Chicago argentina, no es casual, parecería. Pero bueno, lo de al lado ya es una lectura estructural de cómo es la ciudad de Chicago. Son los distintos sectores que conforman la ciudad de Chicago. Acá lo vemos algo más parecido a lo que nosotros les vamos a pedir a ustedes, por supuesto en otra escala. Es mucho más sencillo lo que van a tener que hacer ustedes que esto. Pero esto es el que vemos a la derecha, es un plano de la estructura urbana de la ciudad de Querétaro en México. Lo de al lado es la imagen satelital de Querétaro. Lo que está a la derecha es la estructura urbana. Son aquellos componentes y sectores que de alguna manera explican el modo de ser de la forma urbana de Querétaro. Cómo está organizada. Cuáles son sus componentes jerárquicos, sus componentes permanentes. Y entender cómo es la estructura urbana, en este caso de Querétaro, me permite hacer también este tipo de esquemas. Pasar de un plano de la estructura urbana de Querétaro a un plano de un esquema estructural de cómo está organizado Querétaro. Y de esto lo veremos más adelante, en otras clases. Pero esto es importante en la historia del urbanismo, porque a partir de la configuración de cómo es el esquema estructural de una ciudad, en este caso Querétaro, yo puedo, como urbanista, o como analista urbano, o como urbanólogo, puedo trazar el esquema estructural de otras ciudades latinoamericanas que sean análogas a Querétaro, que sean parecidas a Querétaro en cuanto a su ubicación, a su geografía, a su población, etc. Y puedo después llegar a esto, a proponer lo que hacen algunos geógrafos y algunos urbanistas, que son modelos. Por ejemplo, esto que vemos a la derecha es el modelo de la ciudad latinoamericana, trazado por unos geógrafos alemanes, Barr, Borsdorf y Mertins. ¿Y cómo construyen este modelo? El modelo lo que me explica es, en general, en líneas generales, cómo están construidas, cómo se organizan las ciudades latinoamericanas de determinado tamaño. ¿Y cómo está construido ese modelo? Bueno, a partir del análisis de muchas ciudades, a lo mejor como Querétaro, del análisis de la estructura urbana de muchas ciudades como Querétaro, y eso me permite encontrar semejanzas, patrones en la organización de estas ciudades. Entonces, algunos autores dicen, bueno, hay un modelo de ciudad latinoamericana, hay un modelo de ciudad norteamericana, hay un modelo de ciudad europea, de ciudad africana, de ciudad asiática, etc. Hay autores que ponen en tela de juicio con la globalización la existencia de estos modelos, porque obviamente hay procesos globales que se manifiestan en distintas realidades urbanas. Pero bueno, esto es ya una discusión de otro tenor. Acá lo importante era dejar sentados algunas ideas básicas. Algunas ideas básicas acerca del concepto de estructura. Nosotros el práctico de estructura, que repito, es un práctico corto, lo vamos a lanzar la clase que viene, porque necesitamos tener cerrado el relevamiento para poder hacer esta etapa del ejercicio, pero nos parece interesante hacerlo ahora, porque hay dos posibilidades. Uno puede ir fragmentando nuestra área de estudio y analizar los espacios públicos, el tejido, distintas cuestiones, y finalmente llegar a esta mirada integral de la estructura, que es una posibilidad, y la otra posibilidad es hacer al revés. Ahora que hicimos el relevamiento, hacemos una síntesis, un esfuerzo de síntesis, y mapeamos de alguna manera el esquema estructural de nuestra área de estudio, y después lo vamos fragmentando. Y nos parece que es mejor, porque siempre es mejor trabajar sobre el fragmento cuando uno tiene una idea de la totalidad.
Ok. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Quién hizo el ruido? No, fui yo, Ah. Nico. Cuando pase el espacio de dudas, hago un comentario, un aviso, un comentario, un pedido. Bueno, no preguntan nada, o sea, quiere decir que entendieron todo o no entendieron nada. No. No hay términos medios acá. Ahí hacen el Ahí ruido. Rubén tiene una pregunta. Roberto, Sí. habías dicho que dentro de los sistemas de centralidades Sí. estaban las preexistentes y nombraste otra categoría. ¿Podrías repetirla, por favor? Sí, a ver. Hay básicamente en cualquier ciudad, uno puede, como identificar la estructura es un trabajo interpretativo y analítico, uno puede establecer las categorías de centralidades que quiere establecer. Ahora, hay algunas que son obligatorias, porque generalmente en las ciudades de determinado tamaño, como Rosario, no hay una sola centralidad. Eso lo podemos ver. Podemos tener el centro, lo que llamamos el centro de Rosario, pero después tenemos el centro sobre Avenida San Martín al sur, sobre Ayacucho, Avenida Alberdi al norte. Hay distintas centralidades que se van organizando generalmente sobre algunas avenidas que son vías de penetración a la ciudad, vías de escala territorial, y que son atractivas para la instalación de comercio justamente por eso, por el flujo. Son centros barriales. Podríamos hacer un plano y decir, bueno, vamos a establecer dos tipos de centros, el centro principal y centros de escala barrial. Y con eso ya estaríamos hechos. Lo que hace la Municipalidad de Rosario, y yo digo que era un plano que es una mezcla entre un plano de registro del Estado de Derecho, pero también un plano de propuesta, que es establecer distintos tipos de centralidades. Y dicen, más allá de la influencia que tenga cada centralidad, ellos dicen, bueno, hay centros que tienen que ver con lo administrativo. Entonces identifican áreas de centralidades alrededor de cada centro de distrito. Pero digo, ahí se ve la propuesta en realidad, porque en la realidad, si nosotros caminamos alrededor de, qué sé yo, del centro de distrito oeste o suroeste, no hay una centralidad configurada ni nada. Es más bien un deseo. O la Secretaría de Planeamiento debería emprender algunas acciones urbanísticas en esos entornos para ver si se pueden consolidar como un centro administrativo. Pero todavía no está. Es más bien, por eso digo, ese plano es una mezcla entre proyecto y Estado de Derecho, pero no importa, es importante mostrarlo porque también yo podría clasificar los centros, además de por su radio de influencia, por su especificidad, porque yo podría tomar, por ejemplo, el corredor de calle San Martín, en realidad más que un centro es una sucesión de centros lineales, hay distintos tramos de San Martín en donde se van configurando centros, pero yo, por ejemplo, podría encontrar el último tramo del corredor San Martín, que tiene ese carácter de centralidad lineal, que es el tramo que va desde 27 de febrero casi hasta Cochabamba, pongamos, y donde se instala un determinado tipo de comercio, prácticamente y nada más, que son autopartes. Entonces yo podría decir, bueno, ese es un centro, podría hacer un intento de clasificar los centros de acuerdo a su especificidad en cuanto a el tipo de comercio que se instala. Podría decir, bueno, en alguna medida hay algunos tramos de Avenida Pellegrini que ofician de límite sur del centro de la ciudad de Rosario, del área central, en donde se desarrolla una suerte de centro también comercial, pero de carácter gastronómico. O sea, tiene una especificidad, a diferencia de si analizo el centro de la ciudad de Rosario en general, el microcentro, digo, no, bueno, hay una mezcla de comercio, no puedo decir que es un centro gastronómico o un centro de venta de autopartes, que por otro lado creo que no hay en el microcentro, pero hay una mezcla de distintos rubros comerciales. Yo podría a veces identificar algunas centralidades que están asociadas a un determinado tipo de rubro. Eso depende, obviamente, de cuán fino es el análisis que uno haga. Y también el grado de detalle del análisis que uno hace siempre va a estar relacionado con la escala de mi área de estudio. O sea, si yo estoy analizando, repito, quiero hacer un esquema de la estructura urbana del área metropolitana de Rosario,
sería medio absurdo hacer esta disquisición que hice yo recién para el caso de calle San Martín. Y decir, acá hay un tramo de calle San Martín donde hay autopartes. Estoy analizando la escala metropolitana de Rosario, no tenía sentido. Ahora, si analizo la estructura urbana del barrio donde está ese tramo de calle San Martín, a lo mejor sí tiene sentido hacer ese análisis fino y decir, acá se aglomeran actividades comerciales referidas al rubro de automovilismo. Todo depende del grado de análisis, de la escala del análisis. Obviamente, un componente estructural que me aparece en un esquema de la estructura del área metropolitana de Rosario, también me va a aparecer en un esquema de la estructura de un barrio de Rosario si es que pasa por ese barrio, porque va a seguir siendo un componente estructural. Ahora, hay algunos componentes estructurales que me van a aparecer en el esquema de la estructura de un barrio, y cuando lo amplío al área metropolitana de Rosario me van a desaparecer, no los voy a poner. Bueno, ahí el gato de Nico nos está reclamando que la cortemos de una vez por todas. Sí, vino a vandalizar en efecto acá la clase. La gata. Bien. Bueno, no sé si les dejo la palabra a los jefes de trabajos prácticos, a ver cómo seguimos. Che, una cosa,